Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. ¡Ja! Y hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Qué falta que nos hacía poder decir eso, ¿eh? He estado toda la semana en un ala y una plegaria con una virosis que me quería sacar del aire, pero hemos seguido navegando. Agradezco la invitación que me han hecho algunos componentes de las Fuerzas Armadas para este fin de semana. Voy a ver si me autorizan compartir esa actividad. Si la compartimos, les contaré después de qué se trataba, y si no, me disculpan si me quedo en dique seco, pero así están las cosas en mi sanidad militar. Bueno. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas. Hoy que es viernes, día importante donde para los hermanos del Antiguo Testamento que van a la sinagoga, nosotros lo hacemos entre sábado y domingo, nuestros cultos religiosos. Pero en medio de todo esto siguen apareciendo en el panorama internacional elementos que nos recuerdan algo de la Guerra Fría, ¿eh? Desde luego, cuando se recalientan estos temas, los fabricantes de armamento, las grandes transnacionales están de parabienes, pero también las viejas líneas geopolíticas y las ambiciones que están detrás no dejan de evidenciarse. Ahora, Rusia, la Federación Rusa, ya no es la Unión Soviética de la época de la Guerra Fría, también marca su territorio. Y hoy veremos lanzamientos de algunos misiles muy interesantes, mostrando músculo. No han dejado de hacer ejercicios y maniobras las grandes potencias desde un par de años para acá. Hoy vamos a ir a una zona histórica, ¿no? Krasnoyar, que está más o menos en esta zona, y dependiendo de Moscú, más bien acá, ¿eh? Cercano al Mar Negro. Recordemos que la flota del Mar Negro tiene su salida en el famoso estrecho. Un lado es Europa y del otro lado comienza Asia técnicamente, el Bósforo. Y allí, cuando sale, tiene que verse las caras con la quinta flota de los Estados Unidos y todo el ámbito de la OTAN. De manera que cada vez que hay un movimiento en estas inmediaciones, es muy detalladamente observado por los satélites, por la inteligencia terrestre, por la inteligencia electrónica. Y Moscú está mostrando también algo de músculo, ¿no? Mejor dejemos que sean los acontecimientos en pleno desarrollo los que nos permitan compartir con ustedes lo que hoy ha sido historia. Y aparecieron otra vez los legendarios misiles Iskander, que no son poca cosa, no son los intercontinentales, pero sí tienen un valor más que táctico estratégico. Además, los estadounidenses se han quejado de que un dron sobrevoló uno de sus portaaviones nucleares. Bueno, Rusia sostiene ejercicios militares en la región sureña de Krasnodar, distrito militar del sur. Como parte de los ejercicios tomó posiciones y se preparó para el lanzamiento de combate de misiles importantes, así como la realización de pruebas de funcionamiento de la guerra electrónica y la preparación de los misiles de corto y mediano alcance, sistemas balísticos Iskander, con objetivos en tierra, puede atacar cómoda, ahí lo ven, movilizándose muy lento, pueden hacerlo muy rápido también, pueden atacar blancos a 500 kilómetros de distancia. El Iskander es un misil de alta precisión, muy complejo, táctico, diseñado para la preparación, el disparo y ocultarse otra vez, y ataques con misiles eficaces contra objetivos enemigos más importantes, especialmente en los ataques en profundidad, más allá de las líneas enemigas. Así lo explicaba el capitán Maxim Mihalkin del Distrito Militar del Sur. Rusia ha mostrado 4 nuevas divisiones militares este año para fortalecer su región occidental y central, en respuesta, a su vez, al aumento de los ejercicios de la OTAN, según funcionario del Ministerio de Defensa de alto nivel, citado por las agencias rusas de noticias la semana pasada.
Las fuentes militares rusas están pasando por una multimillonaria renovación en 2016 y en la actualidad están llevando a cabo ataques aéreos en Siria mientras hacen músculo, como estamos viendo aquí, y después de ayudar a la región de Crimea, anexada a Ucrania en 2014. El jefe militar del distrito de la batería de los Commanders, el capitán Maxim Mihalkin, dice: este Iskander, este misil es de alta precisión, muy complejo, es para operaciones tácticas diseñadas para la preparación, disparo, ocultarse, ataques con misiles muy eficaces contra objetivos enemigos, pero de gran porte, los más importantes, especialmente en lo que son disparos en lo profundo, más allá de las líneas enemigas. Todo un mensaje, ¿no? Rusia está mostrando músculo y ha pasado y está pasando por una multimillonaria renovación de su panoplia militar en 2016. Y en Moscú, mientras tanto, la vocera de la Cancillería, en este caso María Zaharova, daba declaraciones hoy en la habitual rueda de prensa. Можно сказать, момент настал очень важный. Хочется надеяться, что переломный в сирийском урегулировании. Entender que estamos en un momento muy importante, que ha llegado muy importante, y quiero decir crucial en la negociación con Siria. Es fundamental en el sentido de buscar caminos de solución pacífica, solución política en Siria. Y en esa búsqueda hacemos un llamamiento a todas las partes participantes a activarse en el trabajo y evitar los términos de separación y la búsqueda de maneras más eficaces de lograr una solución política en Siria. В пользу действительно поиска эффективных путей достижения политического регулирования в Сирии. Luego, en continuación de la rueda de prensa, dijo: decíamos que es necesario incluir a la oposición en las conversaciones de paz, por lo menos la oposición que quiere dialogar de paz. Y es necesario incluir a la oposición, y lamentablemente no se encontró ningún método distinto de los militares hasta ahora. También tienen que ser incluidos ellos, pero por supuesto es necesario excluir a los terroristas de este proceso, tales como el Estado Islámico, Jabhat al-Nusra, y los que usan métodos similares. Y luego señaló: como es sabido, para una solución exitosa en Ucrania necesitamos un gran formato detallado, directo en las negociaciones, y por supuesto es un diálogo deseable que sea honesto de parte de Kiev y de Donbass. Es un principio fundamental de los acuerdos de Minsk del 12 de febrero de 2015, pero lamentablemente vemos otra vez que Kiev no quiere actuar de esta manera. Sin embargo, lo más probable es que en las negociaciones participen todos los grupos, así como las delegaciones de oposición interna y externa, y quedan fuera los islamistas como el Estado Islámico y Jabhat al-Nusra. Estambul, Turquía. Esto representa de parte del presidente turco Tayyip Erdogan algunas declaraciones importantes. Comienzan las negociaciones sirias con ausencia de oposición, también en Ginebra. Y Tayyip Erdogan decía hoy: Değerli arkadaşlar, Cenevre görüşmeleriyle alakalı aslında tabii bildiğiniz gibi son anda estaba quedo y tranquilo, como buscando las palabras, o muy cansado quizás. Dice: como ustedes saben, la oposición moderada decidió no asistir en el último minuto. La razón de su decisión es, por desgracia, que no se cumplían las promesas dadas a ellos. El bombardeo ruso constante de las áreas de la oposición ha creado especialmente un problema importante, precisamente, claro, para la oposición. Rusya'nın oradaki muhalif bölgeleri sürekli bombalaması. Y luego dijo: su participación en las conversaciones sin un alto el fuego en su lugar sería una traición a los que luchan en el campo, en el teatro de operaciones. Burada bir ateşkesin sağlanmaması halinde onların böyle bir katılımın içerisinde bulunması cephede olanları ne yapmakta? Quieren un alto al fuego inmediato para asistir a las conversaciones. Espero que las conversaciones en Ginebra puedan conjurar un resultado sólido y espero que traerá la decisión de resolver el conflicto en Siria. Bundan dolayı orada böyle bir kesinti söz konusu oluyor. Temennim odur ki bu Cenevre
görüşmeleri sağlıklı. Frente a esto, acotemos que también está previsto un encuentro de mistura con representantes de la sociedad civil siria. Sağlıklı netice en azından bu Los süreç içerisinde representantes de los grupos opositores no llegaron por el momento a Ginebra y siguen debatiendo en Riad, sede del Alto Comité para las Negociaciones, sin participar o no en las mismas. Hasta ahí lo que declaraba hoy el presidente turco Tayyip Erdogan. Paralelamente, había acontecimientos en desarrollo en Ginebra, como cabía esperar. La oposición siria confirma finalmente su asistencia a las conversaciones de paz. El principal grupo de oposición siria ha anunciado que finalmente sí asistirá a las conversaciones de paz en Ginebra, como estamos viendo, después de recibir las garantías suficientes en relación a sus principales reivindicaciones. Así ha informado la cadena de televisión Al Arabiya. Un alto comité para las negociaciones, la coalición que formó la oposición en diciembre, descartó acudir a estas primeras conversaciones indirectas por entender que la situación en Siria no había mejorado en términos humanitarios. Reclamaban principalmente el fin de los ataques aéreos y la apertura de las zonas asediadas. Este rechazo ha llevado a las conversaciones que se iniciaran este viernes solo con la representación del gobierno de Bashar al-Assad. El enviado especial de la ONU para el conflicto, Staffan de Mistura, decidió seguir adelante con la cita a pesar del boicot opositor. También está previsto un encuentro con de Mistura con representantes de la sociedad civil siria. En este ambiente relativamente tranquilo, el embajador de Siria en las Naciones Unidas, Bashar Jaafari, asiste a la primera reunión de negociaciones para la paz en Siria. Miembros claves de la oposición condicionaron su participación a que el gobierno sirio cese sus ataques aéreos y levante el asedio a ciudades importantes en el país. La ONU calcula que 4.600.000 personas están atrapadas en ciudades que están bajo asedio. Mientras tanto, con toda la calma del mundo, los negociadores van y vienen, como estamos viendo. En el comité están representados los grupos opositores más importantes de Siria, entre ellos las agrupaciones rebeldes armadas. Como acabamos de oír, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan instó a la oposición siria a no participar en las conversaciones si es que no hay un alto al fuego. El mandatario dijo que participar en las actuales condiciones sería una traición a los combatientes en el frente. Al menos esto dijo la CNN en idioma turco. De Mistura quería de todas formas negociar por separado al inicio de las conversaciones que deben poner fin a una guerra de 5 años que ha dejado al menos, oigan bien, 250.000 muertos. El enviado de la ONU estima que las negociaciones podrían llevar al menos 6 meses. Las potencias internacionales esperan que las negociaciones pongan en marcha un proceso político que resuelva un conflicto que comenzó con protestas pacíficas contra el gobierno en 2011 y que ha permitido el avance de la milicia terrorista del Estado Islámico, que ya controla amplias áreas del país. A todo esto en Ginebra, Suiza, los negociadores son los protagonistas. La oposición siria finalmente dice que participará en Ginebra 3. La oposición siria participará finalmente en Ginebra 3, la tercera conferencia de paz para Siria. La Comisión Suprema para las Negociaciones, principal alianza opositoria, ha tomado dicha decisión en Riad tras obtener a última hora demandas y garantías sobre sus demandas. Las negociaciones han comenzado este viernes en Ginebra. Esa es la entrada del famoso sede del hotel. Hasta ahora el boicot de la oposición que reclamaba el fin de los asedios de la población civil y el cese de los bombardeos, tanto del gobierno sirio como de Rusia. El mediador de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, ha señalado que el domingo puede celebrarse una primera reunión con la delegación de la oposición. Será una reunión de introducción, como la que hoy tuvo con la delegación enviada por el gobierno de Bashar al-Assad, y la negociación en sí podrá entonces empezar el lunes. El portavoz de las Naciones Unidas, Ahmad Fawzi, declaraba hoy: todo lo que puede decirse acerca de las conversaciones es que van a empezar como estaba previsto, según ha anunciado Staffan de Mistura, que no tienen tiempo, no tengo la ubicación exacta y no puedo decir nada acerca de las delegaciones. Las últimas cifras son 18 zonas sitiadas, más de 4.600.000 personas que no tienen
nada de lo esencial y están de difícil acceso a ayudarlas. Esas son las cifras más recientes que hemos recibido de las personas sobre el terreno y una vez más, el PMA es atractivo, que todos los actores humanitarios colaboren, todas las organizaciones humanitarias tengan acceso a esas zonas para poder ofrecer ayuda y salvar vidas con alimentos, agua, medicina y otras cosas esenciales. Bettina Luscher, del programa de alimentos PMA, dice, eso es una cosa muy difícil de lograr. Es necesario tener en primer lugar un espacio aéreo seguro. Nuestros aviones no pueden ir y volar a alguna parte si el espacio aéreo no es seguro. La segunda cosa que se necesita para tener un mínimo de aire es una zona de seguridad, una zona amplia donde las personas se mantengan lejos, de modo que, por ejemplo, los paquetes más grandes que uno lanza desde aviones puedan aterrizar con seguridad. Están lanzando ayuda con paracaídas hasta ahora, ¿no? Entonces se inician en la sede de las Naciones Unidas las negociaciones sobre Siria, pese a la ausencia de los opositores. Y en la ciudad de Gaza, líder de Hamas, Ismail Haniyeh, dice, hay héroes al este de la ciudad de Gaza y la excavación de las rocas y la construcción de túneles, y al oeste de Gaza los héroes están probando cohetes cada mañana y todos los días, y estos son los preparativos. Debajo del suelo, en los túneles, por encima del suelo, en los túneles y por encima del suelo y en el cielo, con cohetes, y en el mar y en todas partes, es la preparación permanente para el bien de Jerusalén y Palestina, para el bien de la intifada de Jerusalén y por el bien de nuestro pueblo. Hamas afirma que en su nueva táctica excava túneles en cantidad innombrable para la próxima guerra con Israel. El jefe del movimiento islamista, Ismail Haniyeh, afirmó que los milicianos están excavando túneles en la franja de Gaza, ¿no?, para evitar un próximo conflicto armado con Israel y para que sirvan como punto de inicio de, si tienen que usarlos, la liberación de Palestina. Las brigadas de Hazedin al-Qassam, el brazo armado de Hamas, han excavado túneles bajo Gaza para defender la franja y su población y para ser el punto de partido para la liberación de toda Palestina, dijo Haniyeh. La resistencia armada de Gaza es muy fuerte, dijo el dirigente islamista, quien añadió que se han excavado en la franja más del doble de túneles de los que se excavaron en toda la guerra de Vietnam. Al menos 4 muertos en un ataque contra una mezquita chiita de Arabia Saudita. Imágenes confusas. Al menos 4 muertos y otros 18 heridos este viernes en nuevo ataque contra una mezquita chiita en la provincia de Al-Aqsa, al este de Arabia Saudí, ha informado la agencia de noticias estatal SPA, citando al portavoz del Ministerio del Interior saudita. Primeras imágenes distribuidas por internet muestran heridos tumbados en el interior de la mezquita ubicada en el distrito en que residen los empleados chiitas de la petrolera estatal Saudi Arabian Oil. El video también recoge caóticos instantes, como acabamos de ver, que han sucedido al ataque con las fuerzas de seguridad disparando al aire y la multitud rodeando al segundo asaltante mientras era trasladado en un vehículo policial. Sarajevo, la histórica Sarajevo, los temas de Bosnia y Qatar. El emir de Qatar lleva un equipo de inversión sobre la visita a Bosnia. El gobernante se reunió con el presidente bosnio Dragan Čović este viernes. Se le rindieron todos los honores de alto jefe de Estado durante la visita de un día al Estado balcánico. El Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani estuvo acompañado por una delegación de inversores de Qatar y ministros de Inversiones extranjeros, y se espera que discuta con ofertas económicas civiles, y todo su equipo tiene una agenda que no ha sido dada a conocer en detalle y profundidad. Mientras la alfombra roja era
idea de con qué honores fue recibido el líder del mundo árabe, en su región por lo menos. El ejército de Irán informaba que desde el aire y desde el mar había novedades para la fuerza de Estados Unidos. Mientras esto era la diplomacia a alto nivel vinculada con los temas del Medio Oriente, a otra latitud y longitud, las Fuerzas Armadas de Irán seguían a un portaaviones estadounidense en el Golfo Pérsico, portaaviones nuclear de la clase Nimitz. Gran protocolo para la bienvenida al gobernante de Qatar. Y esto era lo que ocurría en el Golfo. La Fuerza Armadas de Irán dice que han seguido un portaaviones estadounidense en el Golfo Pérsico usando un submarino y un avión no tripulado, según videos divulgados por medios iraníes, donde hacen gala de su poderío misilístico. Estas serían las imágenes del portaaviones nuclear de la clase Nimitz, sobrevolado por un dron, por supuesto para la intranquilidad de su comandante y toda la flota que le acompaña. La televisión pública iraní ha informado este viernes que su dron sobrevoló el buque de guerra estadounidense y grabó imágenes como parte de ejercicios militares. A su vez, la agencia IRNA y Fars confirmaron que un submarino ligero participó en operativo de vigilancia. Aunque no se precisa qué portaaviones, se conoce que debe ser sin duda el Harry S. Truman de propulsión nuclear. Todos los de la clase Nimitz son de clase nuclear y llevan nombres de presidentes. Se encuentra en el Golfo apoyando el operativo contra el Estado Islámico en Siria y en Irak. La televisión pública también comunicó que Irán realizó un exitoso lanzamiento de misiles de cruceros Noor durante el simulacro. En París, también visita de la gente de la República Islámica de Irán y reuniones de alto nivel. El presidente Hassan Rouhani intercambiando acuerdos con su contraparte francesa. Irán y Francia fortalecen la relación política y comercial. El primer mandatario iraní que visita Francia en 17 años cristalizó con la perspectiva de apaciguar la tensión en el Medio Oriente y la rúbrica de por lo menos 30 acuerdos comerciales de miles de millones de euros. Lo de siempre, ¿no? Francia puede criticar mucho, pero cuando llega la hora de la billetera, el corazoncito a la izquierda y la billetera bien agarrada a la derecha. No importa con quién, si se hace negocio. Bueno, en el Palacio del Elíseo, tras ser recibido por el presidente de Francia, François Hollande, dijo: nuestro objetivo es la inversión en Irán, crear empleo y obtener mercado común para los dos. Es el interés de ambos países, dijo Rouhani ante la prensa. Y aquí estamos con Chris Bellamy, directora del Instituto Marítimo de la Universidad de Greenwich, New York. Aquí hay un despliegue de buques británicos, como el HSM Jading, que está atracado en Nueva York. Y Chris Bellamy, director del Instituto Marítimo de la Universidad de Greenwich, dice: no me queda claro si se trata de fallos en los motores eléctricos o los motores diésel, turbinas de gas o los tres. Sospecho que es probablemente algo que tiene que ver con el equipo complicado que cambia todos los voltajes para que pueda ejecutar todo lo que funciona con los sistemas. Obviamente, el Ministerio de Defensa va a confirmar exactamente cuál es el problema. Bueno, estas naves costaron 1.000 millones de libras esterlinas y no funcionan. Resulta que estos nuevos buques de superficie de la Armada Británica y de última generación están teniendo paradas en sus sistemas de energía en alta mar. Esto es un papelonazo para la tradición de la Armada Británica. De manera que el tema se ha recalentado y va a tener consecuencias políticas, ¿no? Esto afecta no solo al gobierno, afecta a varios intereses, sobre todo los de los fabricantes de armamentos. Buques del Reino Unido se enfrentan a problemas de energía y son los más caros y los más modernos que tienen. Las autoridades no han dado a conocer el costo de la remodelación que implicaría perforar los cascos para ir a las fuentes de poder, ¿no? David Cameron en Bruselas, no sé si haciéndose el que yo no fui respecto al papelonazo de su armada, decía a la pregunta de un reportero:
Decían, ¿esto es lo que van a tener ningún impacto en los números que vienen? Any of this going to have any impact on the numbers coming in? Of course it does matter because Habla de lo insuficiente de las propuestas de la Unión Europea. Dice, por supuesto que no importa porque el momento actual que puede venir a Gran Bretaña, obtener acceso instantáneo a nuestro sistema de prestaciones vinculadas al trabajo, vale muchos miles de libras para nuestra gente. Muchos millones. Y para eso se va a hacer profundo el tema. El pueblo británico debe ser defendido y quiere un sistema en el que usted tiene que pagar antes de salir. No queremos algo a cambio de nada. Una sociedad así no la queremos. Problema para integrarse, ¿no? Y discutiendo cómo es que se jubilan los del continente. Lo que estamos diciendo es, entregamos algunos cheques, queremos llegar a un acuerdo en febrero y trabajar duro, pero también tiene que ser un buen negocio para el pueblo británico. David Cameron dice que las propuestas de la Unión Europea son insuficientes para una integración mayor. El pueblo británico y yo queremos un sistema en el que haya que contribuir antes de jubilarse, por ejemplo. Bueno, esto es Warren Heads, en Australia. Y el tema, bien allá, lejos, en la ex colonia imperial, un inspector de policía nos dice, acá un pescador vio lo que parecen ser planos o restos de un avión a 2 kilómetros de la playa Colentina. El avión se estrelló en el agua, obviamente. Se llamó a la policía poco después. Él estaba en un barco, el cual salió y observó que claramente un avión había impactado en el agua y se dispersó en pedazos a través de un área amplia y había 3 personas que confirmaron como muertas. En ese momento la policía marítima fue llamada, en realidad los guardacostas, y han hecho una búsqueda y han localizado 3 cadáveres, posiblemente un cuarto haya también en esta etapa. Accidente de avión de última hora, nos ha llegado esta información, deja al menos 3 muertos en Australia. La aeronave se precipitó al mar mientras realizaba un recorrido de rutina por el estado de Victoria. Podemos confirmar que 3 cadáveres han sido localizados, afirmó la policía en un comunicado publicado por el canal ABC. Las autoridades investigan las causas del accidente para ofrecer en las próximas horas detalles más concretos sobre esta tragedia aérea. Bueno, con esta noticia de última hora que alcanzamos a colocar en esto de mantenernos, tenemos también algo de la muy movida campaña y los que quieren hacer historia políticamente en Estados Unidos. Tenemos a Hillary Clinton, que también anda en campaña. A ver, un momento, bajemos ese satélite, señor director. Listening hard because underneath there's people telling you everything that can go wrong, like, your nose will fall off if you take this drug. La señora que ayudó a su esposo a llegar a la Casa Blanca y fue una pieza fundamental, dijeron, bueno, ahora me toca a mí. Quiero ser la primera presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, hay varios pesos pesados que quieren cerrarle el paso, ¿no? Como ya sabemos. Pero sea como sea, esto está en vivo y en directo, y cuando decimos acontecimientos en pleno desarrollo, son en pleno desarrollo. Aparte de la señora que está en el meeting, no veo en los demás monitores de satélite algo que mejore la pauta que tenemos preparados para ustedes en el segundo bloque. No se la pierdan, ya volvemos. Cuando la realidad es confusa, cuando los argumentos se enredan, revelamos la cara oculta de la información internacional. aquella que no se explica en pocos términos, la que no se ve a simple vista. La que se queda en el tintero, nosotros la ubicamos en la mira. No nos contenta una parte, develamos el todo. Acontecimientos en pleno desarrollo, y tal vez la buena noticia del día es que esta vez los mineros ganaron una, ¿no? Ustedes saben que cada vez que hay derrumbes en una mina, la gente tiembla a los que le toca hacer el rescate porque es difícil y es realmente dramático generalmente el resultado, ¿no? Pero en China, en Shandong, 32, dicen otros que 36 mineros. Bueno, otros dicen que el grupo es menor, pero lo que sí coincide con 36 es que estuvieron 36 días
atrapados en una mina. Eso es como para dar por muertos en muchos casos, en cualquier accidente de mina, en cualquier parte del mundo, a los que allí estaban. Pero he aquí que hay un milagrito chino, aparte de los que logran en su desarrollo tecnológico y su modernización. Perseveraron y los rescataron después de 36 días atrapados en la mina y están vivos. Así que la buena noticia hoy viene de Shandong y China inicia nuestro segundo bloque con una noticia realmente espectacular si tenemos en cuenta las estadísticas en los accidentes que ocurren precisamente en las minas. Más de un mes, casi un mes y una semana bajo tierra y lograron sacarlos. Cuatro mineros atrapados bajo tierra durante 36 días en China. El pasado 25 de diciembre quedaron atrapados y fueron rescatados hoy. Tras 36 días bajo tierra, informaron las autoridades locales. Los rescatados se encuentran en buen estado físico y psicológico, pero fueron hospitalizados para someterse a revisiones médicas como corresponde. Al menos estos son los datos que acaba de dar la cadena CCTV de China. En total, de 29 personas trabajaban en la mina del condado de Pingji, en la provincia de Shandong, al este de China, en el momento del accidente. De ellas, una de las personas fue declarada muerta, 13 siguen desaparecidas, 15 fueron rescatados o lograron salir, incluidos ahora los 4 de este viernes. Las autoridades locales anunciaron poco después de concluir el rescate que las labores de búsqueda de los 13 desaparecidos van a continuar, aunque precisaron que la actividad se centrará en la superficie debido a que hay, para completar el cuadro, inundaciones bajo tierra. Los equipos de salvamento consiguieron sacar a los mineros atrapados gracias a que perforaron un túnel de 220 metros de profundidad. En los días posteriores al derrumbe, los equipos de rescate cavaron pequeños agujeros y consiguieron localizar a 4 atrapados, según la agencia oficial Xinhua. A través de esos agujeros les hicieron llegar también agua, comida y ropa, lo que les ha permitido seguir con vida. En el operativo de rescate participaron este viernes alrededor de 400 personas, entre militares, bomberos y especialistas en este tipo de intervenciones, algunos de ellos internacionales. El colapso de la mina fue de tal magnitud, oigan bien, el colapso de la mina fue de tal magnitud que generó un temblor equivalente a un terremoto de 4 grados en la escala Richter y que fue detectado por el Centro de Redes de Terremotos de China. Los medios de comunicación chinos publicaron numerosas fotografías en las que se observan grandes grietas en campos de cultivo y carretera provocadas por el hundimiento de la mina. El presidente de la empresa Yurong, propietaria de la instalación, se suicidó 48 horas después del incidente, el pasado 27 de diciembre. Unos días más tarde, 4 altos cargos del condado de Pingji fueron destituidos acusados de una serie de incidentes de seguridad laboral vinculados con el derrumbe de la mina. Todos los proyectos mineros de la zona dedicados a la extracción de minerales diferentes del carbón han sido detenidos temporalmente, afirmaron hoy las autoridades locales citadas por la cadena CCTV. Los 36 días en que los mineros chinos estuvieron atrapados bajo tierra son poco habitual caso de supervivencia, pero los rescates de otros derrumbes han sido incluso más prolongados, como los 33 trabajadores de una mina chilena que quedaron sepultados durante 70 días entre el 5 de agosto y el 13 de octubre de 2010. Aquí gritan, los hemos encontrado, los hemos encontrado. La emoción es grande. Les enviaremos linternas y comida. Tengan ánimo. The process of pulling out the survivors was not easy. Any missteps with the drilling could have triggered disasters. Poco a poco y sin detenerse en un minuto, día tras día,
hicieron lo imposible por rescatar a sus compañeros que habían quedado atrapados bajo tierra. Recordábamos el otro caso sensacional, la mina chilena, donde quedaron sepultados durante 70 días entre el 5 de agosto y el 13 de octubre de 2010, cosa que también informamos en nuestro dossier. La vocera Hua Chunying, de la Cancillería en Beijing, decía hoy: Kevin Garratt, un ciudadano canadiense, ha sido acusado por los fiscales de Dandong, provincia de Liaoning, por cargos de espionaje y robo de secretos del Estado de China. La acusación pública fue presentada al Tribunal Popular Intermedio de Dandong. Y durante la investigación, las autoridades chinas también encontraron evidencia que implica al canadiense Garratt en la aceptación de las tareas de las agencias de espionaje de Canadá para reunir información de inteligencia en China. Las autoridades judiciales de China tratarán este caso de conformidad con la ley. Mientras tanto, Kevin Garratt tiene protegidos sus derechos legales. Ante una pregunta dijo: nos oponemos firmemente a las delegaciones extranjeras que hacen acusaciones sin fundamento contra el sistema judicial de China mediante la emisión de declaraciones. Creemos que esto no es constructivo. Convincente, suave, y el gesto, para la gestualidad china, la expresión de su cara dice mucho. En China se suele decir que solo nosotros mismos podemos decir si los zapatos caben o no en el pie. Del mismo modo, los chinos están más que calificados para hablar sobre la condición de los derechos humanos en China. La causa de los derechos humanos es una parte importante del desarrollo de China. Estamos de manera constante impulsando el desarrollo de los derechos humanos en China. Estamos de acuerdo con las condiciones nacionales en China y la demanda del pueblo. Quiero señalar que China es un país gobernado por la ley. Cualquier persona que viole la ley será castigada por la ley. Y esto no tiene nada que ver con su identidad y la llamada libertad de expresión. A otra pregunta respondió: China tiene una posición muy clara y coherente sobre la cuestión de los temas antimisiles y creemos que cualquier país tiene derecho a defender su integridad. Bueno, China acusa a los canadienses de espionaje y la agencia Xinhua precisó que Kevin Garratt había sido acusado por la Fiscalía de la ciudad de Dandong, al noreste de la provincia de Liaoning. Ahora estamos en Maropatti, en Italia. Detienen a 2 capos de la mafia italiana escondidos en una cueva repleta de armas, como acabamos de ver. El video es de la Policía del Estado. Los 2 capos, Giuseppe Ferraro, de 47 años, y Giuseppe Crea, de 37, figuraban en la lista de los mafiosos más buscados de Italia. Ferraro era considerado un delincuente extremadamente peligroso, condenado por varios asesinatos y fugitivo desde hacía 18 años. Por su parte, Crea, condenado por asociación mafiosa y extorsión, estaba en la huida desde hace 10 años. Vivían en una cueva entre árboles de un bosque que se encuentra en las montañas que rodean a Maropatti, comentó el fiscal de Reggio Calabria del Sur, Federico Cafiero del Rajo. La pequeña localidad fue fundada en el siglo X por habitantes que buscaban protegerse de incursiones de los sarracenos, las tribus del norte de Arabia. Vivían completamente aislados de la sociedad en estas cuevas, comentó el fiscal, aunque subrayó que los 2 jefes seguían manejando desde su escondite sus actividades mafiosas. Ferraro ha sido acusado también de haber ordenado el asesinato de un rival, Domenico Bonarrigo, dentro de la guerra entre clanes por manejar el territorio. Según la policía, en 2013 los hombres de Bonarrigo dieron vivo con alimento a los cerdos a uno de los parientes de Ferraro. Una de las venganzas más aterradoras. Dejaron que los cerdos lo comieran vivo. La guarida de los mafiosos, según las imágenes divulgadas por la policía y que estamos viendo, contaban con todo lo necesario para vivir y ocultaba también un verdadero arsenal de pistolas, fusiles automáticos y ametralladoras. La temida Andrañeta ha sido el socio ideal en Europa para el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Combinaciones a nivel internacional, ¿no? Alemania e Italia, noticias por otras razones. Angela Merkel, la canciller alemana, en esta bilateral declaraba después de importantes reuniones. Tenemos que luchar contra la ilegalidad, ya que pone dinero en los bolsillos de la delincuencia organizada.
Matteo Renzi, primer ministro italiano, a su vez decía: hablar de las cuestiones de Italia, sobre cómo la Unión Europea proporciona 3 billones de euros en ayuda prometida a Turquía para ayudar a los refugiados sirios. Bueno, estamos a la espera de una respuesta pronta de la Comisión Europea. Me haría feliz si la respuesta fuera a llegar antes de la conferencia sobre Siria en Londres la próxima semana. Mi piacerebbe prima della conferenza di Londra, per molti motivi. Y luego dijo: si la Unión Europea se dio por vencida en su área libre de frontera Schengen, entonces nos damos por vencidos en Europa. Todas las acciones que tomamos son para mantener a Europa y sus ideales vitales. L'ideale europeo deve essere uno sforzo da fare insieme, non un singolo paese può essere lasciato solo. Ningún país puede ser dejado solo en esto. El acuerdo de Schengen, a punto de morir por los nuevos controles migratorios, temen. Mientras 6 países han restablecido los controles en sus fronteras, Bruselas da un ultimátum a Grecia para frenar el paso de los inmigrantes hacia el norte de Europa. Más despidos en Argentina, 54 en Casa Rosada, 500 en el Ministerio de Cultura. Inició en 1996, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Entre octubre y diciembre, un trimestre tradicionalmente favorable para el empleo por la campaña navideña en el sector de los servicios, el número de parados, esto es, de personas sin trabajo, disminuyó en 71.300. Pero en España, en Madrid, en Barcelona, en Palma de Mallorca, también había noticias. España cerraba 2015 con 4.700.000 desempleados. Y esto, comparado con lo que ocurre en Argentina, llama la atención ambos extremos del Atlántico. Por Grecia, que ya sabemos cuál es la situación que atraviesa. Para completar el caos de la mala situación en España, en Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona, se habla de la princesa Cristina de Borbón, que debe hacer frente a cargos por evasión fiscal. No era lo que esperaba Cristina de Borbón, ni ella ni la Casa del Rey. Desde que estalló el caso No, se arrastró a la infanta Cristina. Sus abogados y asesores de la familia real y ella misma estaban convencidos de que la llamada doctrina Botín libraría a la hija de Juan Carlos I de ser juzgada. Este convencimiento transmitía en voz baja, ya que oficialmente el mensaje llegaba desde la zarzuela, era que debían dejar actuar a la justicia. El pasado 11 de enero, cuando Cristina de Borbón y Grecia abandonaba con su marido el juzgado, tras analizar las cuestiones previas del juicio, iba más convencida que nunca de que su supuesta responsabilidad solventaría con una multa, pero no fue así. Cristina de Borbón ha permanecido en Ginebra desde que abandonó Palma de Mallorca en un avión camino de Zúrich, primera escala antes de llegar a su casa. En este vuelo tuvo un pequeño altercado con unos de los periodistas que intentaron fotografiarla. Ella mandó actuar a sus escoltas. Desde entonces no se ha dejado ver. Solo ha salido para trabajar, tampoco ha hecho declaraciones. El silencio preside su vida desde hace meses por consejos de sus abogados y por el rechazo que tiene y a la prensa. La infanta se siente sometida a un juicio público del que responsabiliza en gran parte a los medios de comunicación. Sus íntimos hablan de la hermana de Felipe VI como una mujer deprimida que, al igual que su marido, ha tenido que recurrir a ayuda profesional para llevar su imputación y sigue creyéndose inocente y se siente abandonada por la zarzuela. En la residencia real conviven 2 bandos, el que conforman la reina Sofía y la infanta Elena, que han cerrado filas con la infanta Cristina, y el resto que se ha marcado en una línea roja con los Undangarín. Si al principio del proceso Felipe VI y el rey Juan Carlos mantuvieron viva la relación familiar, con el paso de tiempo el deterioro de la relación ha llegado a tal punto que casi no hay comunicación. Solo la reina Sofía y su hija Elena hacen de intermediarias, y cada vez con menor éxito. Aún así, haberse casado con este personaje le ha traído mucha mala onda a la realeza. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor, mi actividad profesional. Oyen los gritos lejos de allí, ¿no? Aún así, la noticia de que Cristina de Borbón continuará en el banquillo de los acusados y será juzgada como cooperadora necesaria de los delitos fiscales en el marco del caso Noos ha sido toda una sorpresa en la zarzuela.
Miguel Roca, su abogado, estaba convencido, y así lo transmitió, de que la hermana de Felipe VI se iba a aplicar la llamada doctrina Botín, que establece que no se puede llevar a nadie a juicio por delito fiscal solo con la acción de la acusación popular. La Casa del Rey se ha limitado a expresar un absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial. Malos tiempos para la monarquía. Y un casamiento que nada bueno trajo. Ahora, el nuevo y joven monarca trata de sacar adelante con su evidente carisma y estampa lo que puedan para recuperar algo del prestigio tan devaluado de la monarquía española. Suma no era lo que esperaba Cristina de Borbón, ni ella ni la Casa del Rey. Desde que estalló el caso Noos y arrastró a la infanta Cristina, sus abogados y asesores. Mira lo que has dejado atrás, ¿eh? Y mira lo que trajo aquel matrimonio. De tu vida. Sí, quiero. Cristina, y de tu amor y fidelidad a ella. Bendice, Señor, que pone Iñaki Urdangarín en manos de Cristina, infanta de España. De padres de vuestros hijos. Y abrid los afanes con... Ahora, el silencio preside la vida de ella desde hace meses, y por consejo de sus abogados, y por el enorme rechazo que ha generado en la prensa. La infanta se siente sometida, evidentemente, a la observación y el juicio público. Y, ante los medios de comunicación, ha sido realmente dramático el costo de la imagen. 2 policías heridos y maquinaria incendiada tras ataques en el sur de Chile. 2 carabineros resultaron heridos hoy en un enfrentamiento con al menos 20 personas encapuchadas, que concluyó con el incendio de varias maquinarias forestales y de transporte en la conflictiva región de Los Ríos, en el sur de Chile. Según informan fuentes oficiales, los encapuchados agredieron a los policías con perdigones e incendiaron las máquinas. Encima, disparando, y la gente tuvo que arrancar. Y estábamos nosotros, yo vine porque estaba la gente, digamos, aquí habían 2 carabineros que están con protección policial, pero eso es insuficiente, obviamente, para poder ver un ataque de 18 personas, más o menos el número que se maneja. Yo no lo puedo verificar que eso, pero encapuchado, etcétera, con armamento. El enfrentamiento se desarrolló en el Fundo Los Suárez de la Forestal Anauco, en la comuna de Lanco, a 1 hora de la ciudad de Valdivia, 780 kilómetros al sur de la capital chilena. Se encontró un papel que decía, fuera los latifundistas, y también hacía ilusión a la causa mapuche y a Matías Catrileo, un estudiante universitario mapuche que murió en 2008 de un tiro efectuado por un carabinero, mientras participaba en la toma de una hacienda durante una acción de recuperación de tierras que antiguamente eran de los mapuches en la región de la Araucanía. La Araucanía, que se ubica a 670 kilómetros al sur de Chile, es la región más conflictiva y pobre del país, donde reside la comunidad más grande de mapuches del país austral, seguida por la región de Los Ríos, donde hoy se originó este enfrentamiento. De acuerdo con la versión policial, los encapuchados ocuparon una camioneta como barricada que sería propiedad del cuidador del predio. ¿Por qué lugar y en qué momento pudieron haber ingresado? Fue así que se produjo el enfrentamiento, repelieron el ataque y se logró evitar que salieran lesionadas más personas. Durante el enfrentamiento, uno de los carabineros fue herido con un perdigón en la cabeza, mientras que el otro acusó una herida en el abdomen, por lo que ambos fueron trasladados en helicópteros hasta el centro médico más cercano. El pasado martes, la coordinadora Arauco Mayeco, CAM, una organización de mapuches radicales que se ha atribuido a varios atentados incendiarios, advirtió a las autoridades a través de un comunicado que están decididos a continuar con sus líneas de acción y de resistencia. En una abierta proclamación de guerrilla, insinuaron que están decididos a seguir con sus ataques a través de acciones militares. Características do corpo: escuro com listas claras, também nítido aqui na foto, é um mutamento.
Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, hace frente a situaciones muy fluidas. Hablan también de cómo hacer frente al Zika, y esto representa movimientos de todo tipo, evitar cualquier lugar u objeto donde pueda haber agua acumulada, y se movilizan a nivel nacional. Zika ya no es solo una cuestión brasileña que ha afectado a otros países de América Latina, ahora estamos viendo la posibilidad de una amenaza internacional para la salud pública. Una situación internacional. No tenemos experiencia en esto, no podemos comparar con nada que hayamos tenido y que haya pasado, y todavía está estudio. Hay muchas cosas por descubrir y todavía tenemos que encontrar un vínculo más claro entre este mosquito y la enfermedad. Com o que já ocorreu, e ainda por cima é importante que se diga, está em fase de estudo. Muita coisa ainda vai ser descoberta y vai se... Estamos perdiendo la batalla contra el mosquito, mientras el mosquito mantiene la reproducción. Todos y cada uno de nosotros está perdiendo la batalla contra el mosquito, así que tienen que movilizarse de manera de no perder esta batalla. Estamos perdendo a luta contra o mosquito. Por quê? Porque enquanto o mosquito reproduzir-se, todos nós estamos perdendo a luta contra o mosquito. Então, nós temos de nos... La verdad que se nota la mano de Pitangui, ¿eh? Está cada vez más joven. Celso Ramos, médico especialista en enfermedades infecciosas, dice: el virus Zika es una enfermedad identificable, por lo que esto significa que apenas sabemos lo que está pasando ahora. Puedo decir que estamos teniendo un aumento de la fiebre del dengue, que es natural. Tenemos cada año hasta mediados de mayo esto, por lo que es probable que estemos teniendo la transmisión del Zika por ahora, pero es una razón por la que no creen que durante los Juegos Olímpicos tendremos la transmisión, ya que la población se habrá saturado por el virus hasta ese momento. Hasta ahora hay que partir de ahora a mayo, sin duda llevar a una cierta cantidad de riesgo para las personas que participen en esta campaña, pero hay que llevarla adelante como sea. Will certainly carry a certain amount of risk to people involved in it. Yes, certainly. Un oficial militar de apellido Toledo dice: estas son acciones sencillas que todo el mundo puede hacer. São ações muito simples que todos podem fazer. Acredito que já todos estejam fazendo. Creo que la gente lo está haciendo en sus casas. Hacemos esto para liderar y dar un ejemplo. Desde el 18 de enero de aquí en Sao Paulo estamos coordinando por el Comando Militar de la zona sureste para dar orientación sobre la forma de erradicar todo lo que sirva para los mosquitos. Acompanhando os agentes de saúde para as explicações, as orientações na erradicação do mosquito. Brasil, dice Reuters, está perdiendo la batalla contra el mosquito que propaga el virus del Zika, y lo dijo Dilma Rousseff. El virus se ha vinculado con miles de casos de bebés que están naciendo con microcefalia en Brasil, es decir, con la cabeza anormalmente pequeña y cerebros pequeños que no se han desarrollado adecuadamente. Todo elemento que pueda servir de alojamiento o de ambiente para el mosquito tiene que ser eliminado y desinfectado. Caracas, Anoche, cuando Venezuela. El conteo de la sala situacional para el día de ayer, teníamos reportado 255 pacientes con síndromes de Guillain-Barré. Y de esos 255, 55 están en la unidad de terapia intensiva. Detectan en Venezuela 255 casos de Zika con síndrome Guillain-Barré. Las autoridades venezolanas han detectado este número de casos, y para el día de ayer teníamos registrado 255 pacientes con el síndrome de Guillain-Barré, y para esos hay 55 que están en la unidad de terapia intensiva. Dijo la funcionaria venezolana, como acabamos de ver durante una entrevista aquí en Venezolana de Televisión. Ahí sí queremos explicar. Ciertamente ha habido una escasez de inmunoglobulina, eso no lo podemos negar, ha habido en el país. Pero nosotros tenemos una cantidad de inmunoglobulina que estamos distribuyendo de acuerdo al paciente. Hasta el momento se han contabilizado 4.500 casos sospechosos de haber contraído el virus de Zika, según dijo
¿Qué es la microcefalia? Que cuando las mujeres embarazadas, y por eso una población susceptible son las mujeres embarazadas, entonces el virus puede producir que la cabeza del niño no crezca. Ese sería. En Venezuela todavía no hemos visto esa complicación. Dijo que en bebés asociados con este virus se han propagado algunos casos ya por 24 países de América Latina y del Caribe. Sin embargo, precisó que esto no es el número total, pues según las estimaciones de las autoridades, 3 cada 4 personas que padecen de este virus tienen cuadro sintomático, pero es asintomático, es decir, no es lo típico que cabría esperar de acuerdo a todo lo que se ha difundido. De manera que vamos a tener que estar muy en guardia y seguir en esto, que es lo último que nos faltaba, ¿no? Pero se ha movilizado toda la cadena de mando en el aspecto sanitario, en el aspecto preventivo, en el aspecto curativo y desde luego lo importante es estar atento a lo que informan las autoridades y cumplir con las medidas preventivas. No hay otra. Bueno, no hay en las... Estaba viendo nuevas imágenes en los satélites, pero no mejoran la pauta que acabamos de mostrarles. Bueno, finaliza aquí este dossier en Venezolana de Televisión, Estudio 3, canal Decano de la televisión venezolana, y el programa Decano en todo el hemisferio occidental de información internacional vía satélite, dossier. Como productor y conductor del mismo les habló Walter Martínez desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, canal Decano de la televisión venezolana. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Nos vemos en la próxima, mismas frecuencias, mismos horarios. Disponga usted de las cámaras, señor director.